Feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde te encuentres. Aquí estamos ya en Domingo de Live con María José, un encuentro súper especial porque me conecto contigo, gente bonita, en donde vamos hoy a tener un súper temazo. Y bueno, ya estoy viendo aquí la invitada y yo voy a robarle unos minutitos. Aquí tenemos a Mike Grosso, quien está conectada. ¿Qué tema vamos a tocar en el día de hoy? Hoy vamos a tocar este tema de gran valor en Domingo de Live con María José, donde el encuentro es especial, porque definitivamente tú eres el invitado especial. Y tenemos aquí la dieta en el autismo, lo que hablaremos acerca de la nutrición, cuáles son las herramientas de valor. Y tenemos esta gran invitada, una gran invitada desde Lima, y dos mujeres que vienen de un mismo continente, de Venezuela y Lima, en donde nos vamos a conectar desde Perú a Venezuela, y yo aquí encontrándome en España en este momento. Y bueno, yo muy contenta. Vamos a hablar acerca de lo que es el autismo, lógicamente. Vamos a hablar de cuáles son los beneficios, cuáles son los alimentos que benefician el autismo, cuáles son aquellas comidas o alimentos que causan cierta irritabilidad, la sensibilidad táctil también y gustativa. Vamos a ver de qué manera esta invitada nos da aportes de valor. Gente bonita, de dónde se van conectando mientras yo voy colocando aquí el tema del día de hoy. Vamos a ver de dónde se conectan. Ok, aquí las dietas en el autismo. Ok, fíjense la importancia de darnos cuenta de que la alimentación es algo muy importante para los trastornos del neurodesarrollo, porque nos ayudan a atenuar algunas conductas que pueden ser causadas por la irritabilidad, ya sea gustativa, y por algunas sustancias que irritan el intestino de esta gente que tiene este trastorno. Ok, ya voy a fijar este tema aquí. Y bueno, saludos a Jaquel, que se encuentra desde Venezuela, tierra bonita, a Jocelyn, que se está uniendo, tenemos a Alexander, tenemos a Belenki Longa, y bueno, tanta gente bonita. Y bueno, aquí trataremos de puntos muy importantes en donde quiero que ustedes también transmitan cuáles son sus experiencias con aquella personita o aquella persona que tiene el trastorno del autismo, para nosotros poderlas darle más auge a este tema. También vamos a hablar acerca de lo que es la importancia de la alimentación para mantener la tranquilidad en el mejor desempeño, y de qué manera podemos nosotros darnos cuenta de que es importante, ¿ok? Saludos a Alexander y saludos a Nena. Y bueno, ya yo no voy a esperar más. Tenemos aquí a Alexander, que también está desde Venezuela, Estado Trujillo. Y bueno, aquí vamos entonces a Mike Grosso, que se encuentra desde La Pampa de Argentina. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, ya no le voy a robar ni un minutito más a esta invitada de gran valor que está en el día de hoy para acompañarnos y enriquecernos. Andy Ávila, que se va a conectar con nosotros. Tenemos también a Andrea. Y bueno, yo voy a dejar de compartir y voy a ir a buscar, hacerle una invitacioncita a esta invitada. ¿Ok? A febrero, que también se está conectando, gente bonita, y vamos a tener esta invitada de gran valor, así que preparados con sus hojas y sus preguntas, que aquí estoy yo para poderlas hacérselas a ustedes de una manera muy especial. Vamos a esperar a que ella acepte la invitación. Y bueno, vamos a ver de qué manera podemos nosotros colaborar a profundizar más este tema del autismo y acerca de las dietas, cuáles son los alimentos recomendables y cuáles son los que nosotros deberíamos eliminar o regular, ¿ok? Vamos a ver, vamos a esperar a que se conecte la invitada. Ya yo le envié su invitacioncita. De todas maneras, vamos a revisar. Voy a volverla a invitar. Y ahí está, ya yo estoy sintiendo a la invitada. Y ustedes van a estar fabulosamente encontrándose con ella, porque ella nos va a dar muchísimas herramientas. Hoy el día promete un temazo, como se los dije a ustedes. Y bueno, vamos a ver si Andy nos manda una invitacioncita y nos podemos conectar de esa manera, porque le he enviado y parece que no llegan. Déjame ver. Ok.
Ya volví a mandarle una invitacioncita a ver qué pasa. Si no, Andy, cuando puedas me envías la invitacioncita. Gente bonita, donde se conectan, gente que cubre este espacio de Domingo de Live con María José, trayendo gran valor. ¿Valor por qué? Porque ustedes son los que hacen que este espacio tenga una vibración importante, que se traten temas de tanta importancia y que definitivamente nos encontremos con gente maravillosa. Hola Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un domingo encontrándote conmigo. ¿Cómo te sientes? Aquí muy buenas, bueno, buenas tardes aquí en Perú. Ya son aquí aproximadamente las 2 de la tarde. Sí. Y muy gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar un tema muy, pero muy interesante referente a la alimentación a condición autista, ¿no? Yo Exactamente. encantada de poder darles mucha información, ¿no? Mucha información eh, que yo sé que hay mamis que todavía no comprenden la magnitud de la alimentación en esta condición, ¿no? Hay muchos niños que sufren y que tienen múltiples deficiencias de nutrientes y podamos hoy día aclarar algunas dudas del tema, ¿no? Ya que no está ciertamente dicho que tengamos una dieta ideal para ellos, pero va a depender mucho de la evaluación del pequeño, cómo se encuentre. Ok. Bueno, muchísimos saludos a Ana, que está aquí conectada, y tenemos tanta gente especial que te está mandando manitos y todo. Y bueno, voy a comenzar hablando del TEA, que es el trastorno del espectro autista, en donde es una población definitivamente muy susceptible a muchas características en particulares y que presenta el componente sobre todo de la irritabilidad en la comunicación, en la integración social, y hay unas características en cuanto a la hipersensibilidad. Por tanto, el apoyo nutricional es importante. ¿En qué sentido? El apoyo nutricional es importante desde el punto de vista que pueden ocasionarse crisis por algunos alimentos que puedan irritar orgánicamente a esta población. Por tanto, hoy quisiera que nos dijeras cuál es para ti la importancia que tiene la alimentación en el autismo. Bueno, como te dije, María José, para tener una dieta especialmente para un pequeño hay que primero evaluar, pero antes que ello hay que conocer, hay que indagar un poco más sobre cómo es el comportamiento de los pequeños. De ahí va a partir mucho los exámenes, análisis de sangre, de orina que podamos nosotros dar como orden, o en estos casos el especialista que viene a ser el médico de cabecera, para poder ver qué alimentos son alergénicos para ellos. Como sabemos, en los pacientes en esta condición, en la mayoría, el intestino es un órgano que está fácilmente dañado, inflamado, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado de qué alimentos vamos a brindarle a nuestros niños. En la mayoría de pequeños no los consumen, no porque no les guste, sino porque ya sienten la molestia. Muchos niños sin necesidad de poder expresarse porque en realidad esta condición, como su nombre lo dice, ¿no? Tienen esa alteración, ese problema de poder manifestar verbalmente, ya sea no verbal o verbal, pero como no lo pueden hacer, va a depender mucho de los niveles, ¿no? De los grados que tenga cada niño. No vamos a poder conocer qué le cae bien y qué no. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay alimentos que ellos inconscientemente los rechazan, ¿no? Y a veces decimos, ¿pero por qué? Y las mamás se desesperan. Pero tengamos que también conocer que ellos rechazan aquellos alimentos porque saben que en su momento le van a causar daños, dolores, abultamiento hablamos del estómago, pueden tener hasta náuseas, picazón y otras alteraciones gastrointestinales de las cuales tan solo su mecanismo de defensa es no consumirlo. Y tan solo exclusivamente ellos inconscientemente saben qué alimento les cae bien, se podría decir, o que con eso pues no les va a causar ningún daño en su cuerpo y lo reciben. Yo tuve un paciente hace muy poco
que los papás vinieron preocupados porque no quería el pequeño comer nada. Y bueno, ¿qué tan solo comía? Tan solo comía pan y leche, desayuno, almuerzo y cena. No quería otra cosa más, los papás desesperados, porque eso era lo único que comían. Y estaban desesperados porque, imagínate, no comían proteína, no comían pescado, no comían nada, muy poco vitaminas, frutas, verduras, no comían para nada. Pero tenían algunos problemas que ellos ni cuenta se daban, ¿no? El análisis de hemoglobina, por ejemplo, uno de ellos lo tenían también baja, tenían ya anemia. Y entonces, evaluándolos, por eso es que la importancia de la alimentación, de cómo es que desde pequeñitos fueron, ¿no? Fueron consumiendo, qué alimentos, que de repente se dieron cuenta que los niños están más alterados, porque estos alimentos lo que Exactamente. producen en el intestino es dañar, inflamar, y eso como mecanismo de defensa, el sistema inmunológico empieza a, se podría decir, a alterarse. Y una parte de esa alteración del problema del sistema inmunológico producen o generan algunas sustancias muy parecidas a los opioides. Hablamos como morfinas, imagínate, son sustancias como alucinógenas, que esto perjudica al pequeño de tal manera de que los acelera, los pone hiperactivos. Y poco a poco uno tiene que ir viendo y descartando que sí y que no. Y que claro que es importante los análisis bioquímicos que se le tenga que averiguar, ¿no? Con estos análisis, cuáles, qué alimentos pueden consumir y cuáles no. Como él por la falta de comunicación, el pequeño no podía decirlo, pero no los consumía porque es obvio que les caía mal. Y los papás poco a poco se dieron cuenta. Imagínate qué tan importante es tomar esas decisiones, de evaluar, conocer a la mamá, decirle qué consume más, qué le gusta, qué no consume, para de ello ver qué nutrientes y qué vitaminas tenemos que brindarles como suplemento, porque dietario ellos no comen, ¿no? Es Claro. difícil de un poco como que decirle esto, mami, dale de comer, porque no lo van a hacer. Hay incluso pequeños que no les gustan comer en la mesa ni con los papás ni con los hermanos, ellos comen solos, Ujú. les gustan comer solos, o sea, son distintos los pequeños. Bueno, fíjate que hay algo importante que nos has manifestado, la necesidad de hacer una evaluación nutricional desde el punto de vista, desde lo más básico, que es hacer un estudio sanguíneo donde podemos ver cuáles son los componentes de algunas sustancias, porque una de las cosas que estamos ante la presencia de autistas que pueden ser verbales y no verbales, o simplemente hay unos que son verbales, pero no manifiestan totalmente lo que sienten. Hay algo que es necesario. Los primeros observadores siempre van a ser los padres y por tanto tenemos que ver cuál es la reacción, tanto física como química de eso, porque puede de repente el niño tener malestar y de repente tener gases o de repente tener algo que lo hace sentir mal. Entonces, fíjate, este tema de la alimentación es algo que se discute muchas veces y siempre se llega a este tema. No existe una dieta específica, pero sí hay sustancias en particular que tenemos que darnos cuenta que pueden alterar. Hablamos de la alimentación balanceada, pero hay alimentos que por el mismo intestino no pueden ellos digerir. ¿Y qué ocurre? Si hablamos de una comorbilidad, es decir, hablamos de un autismo con un TDAH o con un déficit desafiante oposicionista, hay una diferencia de sustancias que tenemos que tomar en consideración. Ahora, cuando nosotros vemos que el niño consume un tipo de alimento y ocurre de que hay un cambio conductual o de repente sus mismas características, por ejemplo, las estereotipias empiezan a ser más exacerbadas, hay más irritabilidad, hay más contexto oposicionista para hacer algunas cosas, es cuando nosotros tenemos que caer en capítulos de que la alimentación es muy importante y que hay sustancias que a veces nos dan tanta energía que nuestro sistema no las puede digerir de la misma manera como en la normalidad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo quisiera que tú más o menos nos dieras un preámbulo tomando en cuenta de los cambios orgánicos y físicos que presentan estas personas con autismo. ¿Qué alimentos son más recomendables para ellos? Claro, lo que tú dices es verdad y cada vez que nosotros vienen padres a veces desesperados porque no saben qué darle a sus pequeños de comer, mucho se habla en internet de dietas,
de quitarles la leche, quitarles, bueno, en el caso de la leche, por nutriente de la caseína, la que es la proteína, que puede producir este daño en el intestino, o en el caso del gluten, que es el trigo, o también por algunos alimentos alergénicos. Siempre nosotros tomamos primero la evaluación, como te decía, de la mami, cómo es que los niños se manifiestan, de repente están más hiperactivos, no duermen o empiezan digamos, a pegar a sus hermanitos, como que no están quietos. Y entonces les hacemos diferentes planes de alimentación. Y la primera es descartándole estos nutrientes, pero a la misma vez ya en una segunda evaluación, nosotros y con los papás también que tienen que verlo cada día, cómo es que ellos se manifiestan, si están más tranquilos, agregándoles algunos nutrientes que aquí los voy a mencionar, pero vayamos viendo, porque incluso hay muchos estudios que no está ciertamente dicho que quitemos la cafeína ni tampoco quitemos el gluten al 100%. Hay muchos estudios de los cuales sí recomiendan, como que hay otros no. Va a depender mucho de cómo nosotros veamos a nuestros hijos, cómo es el comportamiento. Si es que hay un comportamiento brusco o hiperactivo, descartamos. Y si es que se mantiene dentro de lo normal y no hay ningún problema gastrointestinal, entonces sigamos. Eso sí, quitando algunos alimentos ultraprocesados, porque esos son los que más alteran a los pequeños también. Y bueno, tenemos alimentos, ¿no? En primer lugar, sabemos de que los pequeños con esta condición tienen un aumento de estrés oxidativo. Ellos están prácticamente como inflamados por dentro. Y a comparación de una persona como nosotros, que en nuestro cuerpo sintetizamos un antioxidante muy poderosísimo, que es el que elimina, desintoxica prácticamente todo lo que consumimos, en ellos está como que disminuido. Y entonces ahí sucede el problema de que ellos entran en un estrés, se podría decir un estrés oxidativo, de las cuales no puede eliminar, ¿no? ¿Y qué pasa? De que tenemos que tener en cuenta aquellos alimentos que ayudan a mejorar la síntesis o la producción de glutatión, que es una hormona, el glutatión es una proteína en realidad, que va a ayudar a empezar a limpiar, se podría decir, los tóxicos que podamos tener, óxidos que podamos nosotros tener en el cuerpo. Y uno de ellos que siempre recomendamos a los pacientes es la cebolla, el ajo, que son alimentos que ayudan justamente al hígado a producir se podría decir, poderosísimo antioxidante. También está el brócoli, también está la coliflor, además de ellos también nos aportan calcio, que no al 100% van a ser, se podría decir como la leche, pero sí nos aporta igual una gran cantidad. Tenemos, por ejemplo, aquí la familia de las crucíferas, que es el brócoli, la coliflor, el repollo, que lo utilizamos también a menudo, ricos en antioxidantes, vitamina C, complejo B, y como les decía, ¿no? Más que todo son porque van a actuar a contrarrestar o apagar ese incendio que los niños tienen por dentro, y por más que nosotros no le demos alimentos tóxicos, ellos igual por algún alimento supuestamente que a nosotros nos cae bien, a ellos les cae mal. A ellos les cae mal, ¿no? Y es como que estuvieran pues al 100% encendidos, y tenemos que apagarlo. ¿Cómo? Con alimentos antioxidantes, que justamente es su nombre, como se le dice, antioxidantes, que son frutas y verduras, sobre todo de colores verdes intensos, que van a ayudar a contrarrestar, ¿no? Uno de ellos también es el omega 3, por ejemplo, ¿no? El omega 3, yo siempre, toda la vida, desde que me pegó mucho más al omega 3, y bueno, es lo que siempre recomiendo en realidad a todas las mamis, desde incluso quien no tiene la condición autista, todos en realidad deberíamos consumir el omega 3. El omega 3 lo consumimos con omega 3, pero el cuerpo ya lo transforma como EPA y DHA. El DHA, que justamente es lo que nosotros, o los pequeños, sobre todo con autismo, lo tienen que consumir, porque el DHA es una sustancia que ya producido por el organismo, por el cuerpo, va a ayudar a mejorar y sobre todo a canalizar, a mejor tener conexión de neurona a neurona, va a ayudar a que la capa
se podría decir, de las neuronas, porque la neurona está cubierta por una capa, que es la mielina, ¿no? Esta capita, esta mielina, en aquellos niños con esta condición, no la tienen también tan como el glutatión, ¿no? O sea, no la tienen tan normal, se podría decir, los niveles normales. Entonces, lo que nosotros queremos es que estos niños mejoren en esa parte. Entonces, con el consumo de omega 3 ayudamos que podamos sintetizar más mielina, que sea mejor la protección de la neurona, las conexiones y sobre todo, se podría decir que en algunos pequeños la sobrepoblación de neuronas o la falta o la alteración, lo que hace es mejorar, como que los va llevando a ordenar parte por parte de ellos. Y el omega 3, por eso que es fabuloso, es un nutriente importante que deben consumirlo todos los niños y todos en realidad. Y es el pescado, pues, ¿no? El 100% es el pescado y siempre se les recomienda a las mamás que por lo menos mínimo unas 2 o 3 veces a la semana se les brinde. Claro que también hay que tener mucho cuidado con los pescados que tengan mercurio, porque también eso es una parte importante, porque a veces se piensa, y bueno, como tú seguro lo conoces también del tema, no sabemos en realidad por qué el autismo, no hay un gen en realidad, no hay una explicación en sí del autismo, pero mucho se está relacionando y asociando a la contaminación ambiental, ¿no? Contaminación, metales pesados, el consumo de mercurio, que a veces ni lo sabemos, pero de repente yéndonos a un dentista, a un odontólogo, nos pusieron y estamos consumiéndolo y eso a la larga es como que nos estuviéramos contaminando y los pequeños empiezan a tener estos problemas. Bueno, fíjate que lo que has dicho a mí me llama muchísimo la atención porque definitivamente nosotros hacer el análisis o el diagnóstico del TEA, vemos que existen diferentes vertientes que nos dan un preámbulo de, por ejemplo, hay alteraciones en la madre porque no tuvo un control o simplemente hay alimentos que consumió o simplemente también en la parte emocional. Hay tantas cosas que llaman la atención. Bueno, aquí hay gente maravillosa. Tenemos a Pete Carolina, que quería mandarle un saludo, y tenemos a Jorgelín Cachín, que nos dicen, a mí me dicen que mi hijo tiene una comorbilidad con el TDAH. Sí, definitivamente cuando existe una comorbilidad, en eso quería yo más o menos porque siento que ella es importante enfocarle. Cuando hablamos de comorbilidad es que hay un autismo aunado a otro trastorno del neurodesarrollo en donde la persona que da el diagnóstico como tal debe decir cuál es el que es más importante trabajarlo o tiene más importancia para la adquisición de conducta. Ahora fíjate, cuando yo he estudiado, ya tengo muchos años, 28 años de servicio trabajando con población con autismo, hay algo que a mí me ha llamado la atención y lo he hecho inclusive en vivo, que es acerca de lo que es el uso de los oxigenadores cerebrales. ¿En qué sentido? Neurológicamente, estos chicos tienen ese proceso que hablabas tú de una neurona, otra neurona, que es ese proceso de la sinapsis. Pero ¿qué ocurre? Existen unas crisis particulares por eventos, ya sea alimentos, ya sea el ambiente que cambió o situaciones que pasan, que ellos tienen como unos huecos, por decirlo así, entre sinapsis y sinapsis, que es cuando uno dice la crisis tiene tanto periodo o el niño no se ha adaptado, y aquí juega un papel importante la alimentación, que siempre se los hablo a los padres, y hablo de lo que son los complementos nutricionales. En eso hago mención en el magnesio, hablo también del zinc y hablo del omega. Me parece que esos tres para mí son importantísimos, porque es como ver cuando el niño, sobre todo cuando hablas del omega, yo me siento muy identificada, porque al ver que el niño empieza a consumirlo, el cambio conductual es increíble. Entonces, ¿me puedes decir qué alimentos como tal recomiendas que tengan estos componentes? El zinc, el magnesio y el omega. El omega nos habías dicho que el pescado. El omega sí, al 100% está en el pescado, pero también lo vamos a encontrar en frutos secos. Ahora, en los frutos secos, ya sea el aguacate, ¿no? O palta, hablamos de las avellanas, los frutos secos como las almendras, los pistachos, los cashews, por ejemplo, que son ácidos grasos que nosotros siempre los recomendamos, sí son importantes, pero ¿sabes qué? También dentro de esos frutos secos encontramos omega 6. Hay omega 6, omega 9, omega 3. De todos, el omega 3 es el mejor y es el que va dirigido por tener o por al consumirlo el ser humano se convierte en DHA y que va directamente al cerebro. Y ese es el que deberíamos consumir más
que el omega 6 y el omega 9, porque el omega 6 y el omega 9, que también son, se podría decir, sí, saludables, pero nosotros tanto consumimos, tales como en los aceites de soya, en el aceite de girasol, bueno, en los fritos, en las frituras, en casi la mayoría de alimentos y alimentos procesados que los tengamos, frutos secos, los que estoy mencionando, todos ellos en la mayoría tienen más omega 6 y omega 9. Okay. Y esos ya se han estudiado que son al revés que los omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios, ayudan a eliminar, como dice, a apagar ese fuego que tiene el pequeño, a eliminar esos óxidos que está produciendo, pero en cambio en el omega 6 y omega 9 lo hace el efecto contrario, más bien inflama más. Y es por eso que a las mamás siempre se les recomienda de que es mejor brindarles una alimentación a base de omega 3, porque ya de omega 6 y omega 9, sin necesidad de estar dándoles, ya los están consumiendo en su alimentación, de forma natural, ¿ya? Entonces, el omega 3 sí o sí, al 100% puro, lo vamos a encontrar en los pescados, sobre todo en la parte oscura. Bueno, aquí en el Perú lo conocemos como el bonito, la caballa, el jurel, la sardina, la anchoveta, el salmón, ¿no? Bien que es un poco caro aquí en el Perú, pero en otros países sí, me imagino que los tienen. Pero son alimentos, esos pescaditos, que sí son, se podría decir, importantes para aquellos niños y para todos en realidad, que están en todo el crecimiento, sobre todo los bebés, que están en todo el crecimiento del desarrollo de sus neuronas. Ahora, hablábamos sobre el zinc, ¿no? El zinc también es otro poderosísimo antioxidante y también es un mineral importante que lo vamos a encontrar pues en las carnes, lo vamos a encontrar también en los huevos, en el pescado. Todo es como que estuviera dentro del alimento, ¿no? Es casi muy parecido. El magnesio, pues también en aquellos niños se le está brindando según la dosis cuánto debería consumir, porque dentro de un plan de alimentación se le tiene que dar, sí, una suplementación de magnesio. Es importante. Esto ayuda a relajar, a liberar al pequeño, a que duerman mejor, ¿no? Y el omega 3, que también, como te decía, su importancia, que es importante, y nos estamos olvidando de una vitamina que ahora está dando mucho que hablar y que ya según los nuevos estudios también cumple una función importante en la condición autista, es la vitamina D. La vitamina D también participa en este proceso de mielinización del cerebro. Entonces, sí hay suplementos incluso de omega 3 más vitamina D. No sé si es que has escuchado, pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos de una marca X, pero sí hay vitamina D y también con omega 3 vienen en líquido y que se les da, digamos, a los pequeños, ¿no? Y las dosis también son distintas para alguno de ellos, sobre todo en lugares donde hay mucho frío, porque sabemos que la vitamina D se activa en el calor, ¿no? Sí lo vamos, pero es en el verano, pero luego en el frío, pues tenemos que igual consumirlo. Y es importante que también lo tengamos en cuenta. Ahora, unos son de ellos, también tenemos los probióticos que van a ayudar a equilibrar ese desequilibrio, se podría decir, ¿no? Que en el intestino pasa que hay bacterias más malas que buenas y tenemos que recomendar a la mamá que tenga que el niño consumir sus probióticos y también a la misma vez el alimento para esos probióticos para que sigan multiplicándose y que pueda haber, como se dice, una población saludable por dentro de su intestino y que vienen a ser, en estos casos, los probióticos, uno de ellos en forma natural, está la cebolla, está la inulina, bueno, la alcachofa, está el yacón, que acá, bueno, acá está en Perú, pero también hay en suplementos, también los podemos encontrar. Son en realidad varios nutrientes que se le tiene que dar al pequeño, ¿no? Okay. Pero a más temprana edad es donde mejor los pequeños van a tener mejores resultados. Exacto. Lamentablemente, según mi experiencia, los padres a veces no quieren aceptar que sus pequeños tienen autismo. Y yo he tenido muchos problemas, unos hasta vergüenza tienen, otros que todavía dicen sí, pero todavía no lo quieren aceptar y que están esperando que el doctor les diga, y se nota cuando un pequeño
viene al consultorio y tú quieres, le preguntas, los quieres pesar, los quieres medir, que es lo que yo hago cuando los evalúo, a un niño que no tiene ninguno de esos problemas de condición, cuando, o sea, sin necesidad que la mamá me diga, o sea, viene un niño distinto que se altera y no quiere y llora y se corre y, o sea, se desespera tanto que como que está asustado y todo, es distinto, ¿no? Y entonces ya desde ahí ya uno va pensando que ya, este pequeño puede ser que tenga, ¿no? Y ya se le va preguntando a la mamá cómo es su comportamiento, por más que ellos digan que no. Y bueno, ¿no? La alimentación y le cae mal, entonces vienen que pueden comer y poco a poco como que se les va hablando y se les va diciendo estos alimentos sí, estos alimentos no, vayamos viendo cómo van, de repente ya disminuye un poco ya su temperamento y todo. Entonces como que sí, las mamás por ahí hacen caso, ¿no? Pero, como te digo, hay de todo. Exacto. Hay de todos los casos. Y como que hay otros papás que también están muy, pero muy sumergidos en el tema, incluso tienen tratamientos ya de otros países y quieren seguir conociendo un poco más de cómo alternativas, de cómo llevar la alimentación en los pequeños. Fíjate que hay algo importante que a mí me gustaría hacer mención aquí, es que cuando nosotros recibimos este diagnóstico del autismo, tenemos que tomar en consideración de que sí, debe existir un equipo multidisciplinario y que la parte nutricional es básica, porque muchas veces hablamos de especialistas que son necesarios, pero por lo menos el terapeuta ocupacional juega un rol muy importante en el autismo, así como la nutrición, porque son entes que garantizan que hay una organicidad que debemos vigilar. Ah, bueno, aquí hay saludos a Frey Blue, siempre de la mano con Domingo de Live, y tenemos a María Leson. Y aquí tenemos a Lidia que nos hace una pregunta. ¿Cuál magnesio se debe dar como complemento? Allá. En el caso de los magnesios, hay el cloruro de magnesio, uno de ellos, y el citrato de magnesio. Hay varios magnesios en realidad, pero uno de los buenos, ese cloruro, dependerá también de las dosis, ¿no? Hay de 200, 250, hay de 400, de 500, pero en los pequeños va a depender mucho de la edad que tenga, ¿no? De la edad que tenga, y el magnesio, uno de ellos, es el cloruro, va a depender mucho del problema gastrointestinal que tenga, porque hay niños que también son estreñidos. Entonces, Exactamente. puede favorecer el cloruro, que normalmente son para aquellos pacientes que tienen un problema de estreñimiento. Ayuda un montón. Y entonces eso como los regula y en las noches pueden dormir mucho mejor, ¿no? Va a depender. Ok. Fíjense la importancia de que no solamente hay algo que yo quería hacer mención aquí, que Andy nos ha hablado acerca de la alimentación y hay algunos alimentos que deberían ser consumidos, pero muchas veces esta población no los quiere consumir, los rechaza y por tanto siempre tenemos que balancear esta parte. Sí, Ellos tienen que tener un balance nutricional y si no conseguimos con los alimentos, tiene que haber complementos así, nutricionales. ¿Qué piensas tú de eso? así. Yo, a ver, cuando vienen los pacientes, las mamás me dicen qué es lo que comen exactamente, porque en la mayoría de pacientes que no están al 100% se podría decir, diagnosticados, o que como que tienen miedo, como que nunca han ido al nutricionista o al doctor, o hay un sospecho, ¿no? De repente por el psicólogo que les dijo, quieren tan solo no hacerlo con ningún tipo de fármaco ni nada con algún médico porque tienen miedo, quieren lo más natural, dicen, ¿no? Entonces ya, la dieta, lo más natural. Siempre siempre trato de ahí, ¿no? De decirles de cómo, ¿no? De cómo los pequeños se están manifestando, de cómo sobrellevar en realidad cómo es qué es lo que están comiendo, ¿no? ¿Qué desayunan exactamente? Pero es algo peculiar en realidad, María José, porque la mayoría todos los días, o sea, en ellos no están que hay que hacerle su dietita, porque la mayoría vienen, ¿no? Y todos tenemos conocimiento de que ya voy a ir al nutricionista y voy a decir que el día lunes me haga tal cosa, día martes tal cosa, día miércoles, ¿no? O sea, todos los días, todo el mes que me hagan diferentes dietas. Aquí no existe esto. Aquí existe el único alimento, el desayuno. Ya, mi pequeño, él tan solo come, supongamos, un jugo y come mi pan con pollo y no come otra cosa. O sea, no come. O sea, otro día le quiero dar, no, los colores y todo, no puedo. Entonces yo necesito saber si es que eso está balanceado o no. Y si que no está balanceado, ¿qué me falta para poder yo
darle un suplemento, porque es difícil cambiarles de un momento a otro. No, mamá, dale esto, va a ser imposible y va a ser, al contrario, un problema para los padres, una desesperación, una tortura, querer decirles, sí, esto tienes que darle, pero no lo van a comer. O sea, Exacto. es decirle, ¿cómo se podría decir? Desesperarlos más todavía a los padres, decirles, déjenle de comer porque es difícil, o sea, no lo van a comer, no comen por las puras. O sea, es una pérdida de tiempo en realidad, pero sí es importante y se le dice a la mamá y al papá que vayan a la terapeuta porque es importante que mediante pictogramas, con imágenes, con juegos, con terapias, los niños poco a poco van a ir aprendiendo cada alimento nuevo. Ejemplo, ¿no? Una mamá me dijo, no, no le gusta para nada el huevo. ¿Qué hago? Ya, bueno, es una fuente de origen animales, proteína de alto valor biológico y es el mejor de todos y tenemos que darle, pero qué pena que no pueda comer el huevo. Ya, entonces, con la terapeuta tiene que manejar ese, Exactamente. ¿no? Entonces, para esto existen, ¿ya? Para esto existen, yo acá justo tengo unas, ¿no? ¿No? Existe como que tiene que la especialista en terapia de lenguaje y de sensibilidad, que la que está llevando el tema de los pequeños, porque toda la mayoría, ha habido pequeños que también tienen ya su terapeuta, tienen todo, llevan sus terapias, entonces tiene que empezar con que si no le gusta el huevo, bueno, enseñándole en realidad la imagen, bueno, la imagen real que es un huevo. ¿Qué es un huevo? ¿Cómo es? Ujú. Darle un huevo, que lo coja, que lo huela, que juegue. Exactamente. Luego que hace todo esto, de jugar, de coger, de escuchar, de mirar para qué sirve, porque de eso se trata, de decirle de poco a poco cómo es, para que luego lo acepte, pero no darle, ¿no? Claro. Toma con esto, porque no se lo va a comer. Si los niños tienen que empezar por poquitos a darles cada alimento. Y yo les explico igual a los papás, pero también hay manuales en internet, también en realidad buscamos pictogramas, ¿no? Para enseñarles también mediante dibujos cada alimento y poco a poco ellos vayan relacionando algo positivo, tener una mejor conexión con cada alimento nuevo que no puede comer. De eso se trata, ¿no? Y entonces ya poco a poco con eso van a ir aceptándolo. Pero es Exacto. difícil de darle dietas, muchas dietas a los pacientes. Eso sí hay que aclararlo. Segura que mamás, habrán mamás aquí que dirán, no, pero el mío no es así. Sí, es que va a depender del nivel, del grado que se encuentren y que también lo hayan diagnosticado desde mucho antes, porque si ha sido desde mucho antes, lo ideal es que si fuera un año, año y medio, si se diagnostica y desde ahí se empieza una alimentación con omega 3 y todo. Yo conozco una amiguita que su pequeño tuvo y fue diagnosticado a temprana edad y el pequeño ahorita es muy inteligente, o sea, no parece, e incluso se comunica muy bien, el niño es un youtuber, entonces es porque se le diagnosticó desde mucho antes, la mamá sí le tomó en cuenta todo esto y con los tratamientos de omega 3 de zinc, de probióticos, entonces llegó a tal nivel de que imagínate que el resultado fue ¿no? O sea, sí hubo cambios, pero si no hay aceptación, y además fue después de los 3 años, que es lo que comúnmente lo diagnosticamos o recién nos damos cuenta, cuando es tan grande, lamentablemente, ya parte de su cerebro, casi el 50%, como sabemos, hasta los 2 años ya está desarrollado y como que no va a ser tan se podría decir, pues, el tratamiento no se va, digamos, al 100%, ¿no? Ser algo que querramos que ellos, pues, hagan estos cambios, pero sí va a haber igual una mejoría, ¿no? Como te digo, María José, va a depender mucho de cada pequeño, ¿no? Y cuando vienen aquí, trato que su desayuno, que es lo que comen ellos, porque no lo podemos, nosotros nos tenemos que amoldar a lo que ellos comen, ¿no? Desayuno, almuerzo, Exactamente. de lo que ellos comen, ya, vamos agregándole tal cosa, pero ojo, tienen que hacer estas terapias, ¿no? Con la terapeuta, o si no, ustedes mismos tienen que estar en casa, enseñarles con las figuras primero, la cuchara, que esto, que el otro, y si es que ya, bueno, ¿no? Y poco a poco.
poco a poco, y atrás va la suplementación de algún nutriente que tengamos que darle, ¿no? Exacto. Va a depender mucho de cómo es que se encuentre, evaluación del pequeño, viendo cómo está en su piel, cómo está, digamos, físicamente. Tenemos que ir viendo todo eso, ¿no? Y los análisis. Exacto. Fíjate que hay algo importante en el autismo que se llama la flexibilidad de estas personitas. Y muchas veces cuando imponemos un alimento, la inflexibilidad se forma de tal manera que yo no lo puedo ni ver. Y una de las cosas es que nosotros tenemos como familiares apropiarnos también del alimento, en también nosotros ser guías y portadores de consumir el alimento, que el niño vea en un plato algo que sea divertido, para que él le vea el gusto. Y por supuesto esta parte de todos tienen que estar integrados. La parte nutricional tiene que apoyar a la parte del terapeuta ocupacional o la parte de sensibilidad, porque yo puedo ser un especialista en la parte de sensibilidad gustativa y decirle, mira, de repente esta sustancia que estás consumiendo, él le irrita, vamos a tratar de cambiarlo porque no la tolera a nivel de la textura. Entonces, fíjate, todos estos detalles tan importantes y necesarios de saber, pero tenemos que estar claros de que existe un carrusel de alimentos que pueden estar en un desayuno y que no podemos estipular que hay un estándar rígido de darle algo en específico. Si el niño consume un pancito con un jugo, vamos a darle el pancito con el jugo. Si por lo menos la manzana le gusta, bueno, vamos a variar la manzana, pero no existe un estándar como lo está diciendo Andy, definitivamente. Ahora tenemos aquí a Jorge Lin Chaxin que nos hace esta pregunta. Mi niño tiene 7 años, ¿cuánto puede ser el magnesio? ¿Qué podrías decirle de esto? Ah, ya. En cuanto a lo que es el magnesio, para ellos son 200 miligramos, ¿no? Aproximadamente 200 miligramos que le podríamos dar como inicio. Estos 200 durante el día, bueno, en realidad siempre les recomendamos que sea en la noche, ¿no? En la noche, va a depender. Pues se puede o bien dar en la mañana, en ayunas, para ver cómo se va desempeñando durante el día, o también podría ser en la noche, ¿no? En la noche los 200 miligramos de magnesio. De cloruro de magnesio va a depender mucho si es que tiene algún problema gastrointestinal. Si tuviera de repente algún estreñimiento, ese le va a caer mucho mejor. Okay. Y si tuviera, por ejemplo, si ya problemas de muchas diarreas, dolor, cólicos, gases, ya tendríamos que ir viendo unas dosis pequeñas, como la mitad, o si no, podríamos cambiarla por, va a depender mucho de la tolerancia, ¿no? Podríamos cambiarlo por un, digamos, citrato de magnesio, ¿no? Ok. Bueno, aquí Meléndez nos hace una pregunta. Dice, buenos días, mi hija no tiene ninguna condición especial, pero tiene 10 meses y no quiere comer casi nada, a poquitos de fruta y hay alguna sugerencia que pueda brindarme. ¿Qué le podrías decir a Claro, Meléndez? para que tengas una idea, ¿cómo se llama? Meléndez Me- Olivares. ya, hola Meléndez, ¿cómo estás? Mira, ve, lo que tú tienes que entender de que los bebitos, cuando empiezan a comer o empiezan la alimentación complementaria, como su nombre lo dice, complementaria, no es que es la función de la mamá obligar a darle de comer al pequeño, pero sí tiene la función de dar a conocer cómo es el alimento, cómo sabe, qué color es, que lo coja, que lo experimente, porque de eso se trata, de la sensibilidad, y que tenga la buena relación de la mano y que lo lleve a la boca, a que luego, pasando el año, no tenga ese problema del rechazo. Esa alimentación complementaria es por eso desde los 6 hasta los 11 meses con 29 días. ¿Qué quiere decir? Que es un paso transitorio donde las mamás tenemos que enseñar a nuestros niños y no más, no obligarlos. Y la lactancia materna es hasta cumplidito los 12 años, los 12 meses, a demanda. O sea, es full lactancia materna, y la alimentación complementaria es parte de reconocimiento, exploración, investigación, socialización, se podría decir, del alimento con el bebé, nada más. O sea, tú preocúpate en darle la lactancia materna al 100%. Si Okay. puedes tenerlo al pequeño, ahí sí. Y las frutitas, bueno, si lo cogió, le pasó la lengua, qué bien, está bien. Es parte de su crecimiento, es parte de
lo que está en reconocimiento, más bien ahora enséñale a comer otra fruta. Y así, enséñale a comer todas las frutas que tú puedas. Frutas, las verduras, que el tomate, que el pepinillo, la cebolla, porque dicen, ay, muchas mamás se trauman, no, porque la cebolla y el tomate no se lo van a comer, pero por lo menos si le das un trozo grande para que lo coja, ya estás haciendo bastante, que el niño empiece a agarrar. Exacto. Empiece a agarrar, ya es bastante lo que está haciendo el pequeño, y llevárselo a la boca, por lo menos, y pasarle la lengua, es mucho. Va Okay. a ese niño a ser tan inteligente que esas son las cositas que, como tú sabes, ¿no? Empiezan ellos a razonar mejor, Exactamente. ¿no? Fíjate, y Y una de las cosas es el aprender experimentando, definitivamente. Si él no experimenta, no puede saberlo. Así se ensucia las manos, él de repente tiene las ganas de pasar la lengua en sus manos y ya eso es una experiencia así. de nutrición. Aquí tenemos una pregunta de Miriam Díez que nos dice, en el caso de que no haya ido a un nutricionista y ya sea un jovencito, él ha aprendido a comer muchos alimentos, sin embargo, es delgado. ¿Qué nos podrías decir eso? Es delgado. Evaluarlo. Tendríamos que evaluarlo para ver cuál es la cantidad que consume. De repente sus requerimientos son muy bajos para lo que él necesita. ¿Qué actividad realizará? En realidad no sabría decirte, pero puede ser que también tenga un metabolismo un poco más acelerado. No sabemos en realidad algún problema de repente psicológico o también tema nervioso que haya podido tener, porque si estamos hablando del cerebro, tú sabes que ahí es donde se producen o prácticamente la fábrica de las neuronas y todo. Pueda que de repente tenga algún problema, una alteración hormonal, de repente de tiroides o un hipotiroidismo y todo, no sabemos en realidad. Exactamente. Tenemos que tomarle algún tipo de examen para diagnosticar, quién sabe, puede ser, ¿no? O sea, hay muchos Exacto. signos y síntomas, pero si no es uno de ellos, podría ser que de repente no está comiendo lo que debería, ¿no? Baja producción de energía y tengamos que evaluarlo, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, saludos a Sebastián, neurodivergente, a Leonardo Moya y Mike Grosso nos hace una pregunta. Mi hija tiene 2 años con sospecha del TEA y solo quiere comer puré de zapallo y papa. No quiere tocar algunas comidas y quiere comer ella sola en su habitación. ¿Qué Mm. opinas de esto? Bueno, sí es prácticamente uno de aquellos signos, ¿no? Síntomas que tienen los pequeños, que imagínate de comer en el cuarto, pero la ayuda profesional de la terapeuta aquí tiene que ver mucho para poder ayudar en que ella evite o tenga que cambiar esos hábitos, ¿no? De tener la buena comunicación y relación en la mesa con la familia, ¿no? Que eso es parte de la terapeuta que tiene que hacer el trabajo de poder ayudarla. Ahora, en cuanto a lo que es puré, tan solo estamos hablando de carbohidratos, que sí es una fuente de energía, pero no vemos proteína, fuente animal. No vemos vitaminas y minerales, que son antioxidantes, y que justamente eso es lo que ayuda a liberar o a desestresar, se podría decir, o a apagar esa llama que ella tiene por dentro, ¿no? Entonces, es importante que ahí sí tengamos eh, la, la recomendación de poder suplementar ya con antioxidantes, ¿no? Con antioxidantes, incluso a mejorarle la alimentación con frutas y verduras poco a poco para que ayude a mejorar, ¿no? Esta parte de todo lo que le está pasando, ¿no? Y en el caso de la proteína, tiene que ver algún tipo de origen animal que a ella le guste, que tú debes de saberlo, mamita, de repente es el pollo, el pescado, es el huevo, hay alguna presa que a ella le guste, alguna carne, y esa es la proteína que le falta. Si eso no le estás dando, tienes que darle por lo menos una parte en el desayuno, una parte en el almuerzo y en la cena. Claro que sería ideal que sepas cuánto, pero ya sería una previa evaluación para ver cuánto tendría que ella consumir. Pero hay que tener en cuenta que para tener una correcta alimentación, hay 3 nutrientes que no podemos olvidarnos y tienen que estar siempre presentes en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo y en nuestra cena, que son los carbohidratos, y hablamos aquí los tubérculos como papa, ¿no? Está la yuca, el camote, bueno, tenemos también aquí algunos tipos de cereales como la quinoa,
¿no? Por ejemplo, está el trigo, también en todos ellos, las menestras, las legumbres. Tenemos, ese es el primer nutriente, que uno de ellos tienes que elegir. Ya me dices tú que el puré, la papa, pues no lo come, ya es un carbohidrato de fuente de energía. Pero el segundo nutriente son las proteínas y también son Mm, importantes, cumplen funciones importantes, sobre todo hormonal también. Y aquí encontramos los de origen animal, más que todo, porque son los que se absorben casi al 90% en el cuerpo y son las de origen animal, ¿no? Las de origen animal, las proteínas, todas, incluso el huevo, eh, que deberíamos por lo menos tenerlo en la alimentación. Y tenemos el tercer nutriente, que son las frutas y las verduras, donde encontramos los antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, todas las vitaminas liposolubles y hidrosolubles, complejo B, que van a ayudar a, se podría decir, a descongestionar o a apagar un poco esa inflamación que los pequeños, porque en realidad ellos andan inflamados con un estrés oxidativo así al máximo, ¿no? Entonces tenemos que apagarlo. Y es normal en ello, como les digo, entonces tenemos que ayudar como se dice, a ver qué alimentos o si no suplementos brindarles, ¿no? exacto. Fíjate, hay algo necesario que la gente tiene que saber, que es primero establecer los hábitos en la alimentación. Esa parte de tener un estándar de un lugar específico, por lo menos las personas con autismo le gustan lugares específicos, pero establecer cuáles son para y de qué manera. Por tanto, es importante esta parte que habías mencionado al inicio, de tratar de regular de que la alimentación no debe ser en el cuarto, que hay un lugar en específico para hacerlo, porque se crea un mal hábito. Se crea el hábito de, primero, ya no verle la importancia que es un lugar específico para comer, y que esto tiene un valor importante para la vida, porque el cuarto es para dormir, para descansar, para relajarte. Entonces se mezcla mucha información esta persona con autismo y desregulariza lo que es la función de cada espacio. Y esto es importante, que se mantenga el estándar de estos tres componentes importantes en la alimentación. Aquí tenemos a Cintia Ayuna, que nos dice: una consulta, mi hija tiene 2 años y siento que no crece a comparación de otras niñas de su edad. Le hice un descarte de parásitos y salió negativo. Su hemoglobina es de 12.6. Ya. Son muchos factores porque un niño no crece. Puede ser ya me descartó lo del parásito, que está muy bien. Ya también descartamos lo de la anemia, que está dentro de lo normal, más de 12 tiene, me dijo 12.8 creo que tiene, me dijo, 12.6. ya 12.6 está dentro de lo normal. Lo que tendríamos que ver aquí es la cantidad de proteína de origen animal que esté consumiendo durante el día, si es de calidad, si está cumpliendo el requerimiento ideal de acuerdo a su peso al día. Uno de ellos son esos factores. Otro, si está la pequeña durmiendo a sus horas, duerme a sus horas adecuadas, también es importante. Los padres, también es genética. Tenemos que saber que si los padres son pequeños, son chicos, medianos, es un factor también que puede determinar que el pequeño pues sea chico. Son en realidad varios factores. Tendríamos que verlo. De repente consume mucho azúcar. Hay muchos estudios que nos dicen de que el exceso de azúcar y también el estar mirando mucho televisión inhibe o bloquea la hormona de crecimiento. Imagínate. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que recomendar a la madre de que pues, los niños, es obvio que sobre todo si tienen autismo, y yo he visto eh, mamás que tienen los pequeños con autismo y les dan el celular. O sea, les dan más veneno todavía, ¿no? Les dan el celular. Y yo digo, Dios mío, o sea, con un celular, peor todavía, o sea, peor. O sea, es como que está retrocediendo más a tu hijo, ¿no? Y a un niño que también no tiene la condición, o sea, ni se le debería dar, porque ahí donde ellos ya no hablan, ¿no? No se Ya no comunican, interactúan, exacto. razonan, eh, no son niños que piensan, en realidad. Gracias a Dios, yo tengo una pequeña de 3 años y no me creerás que yo desde que tuve a la pequeña, yo me propuse que ella no sea una niña que se desespere por ver un celular. Ella lo mira el celular y ni caso le hace. De repente por ahí que me pida alguna vez, si me dice sí,
puede ser, pero no es que se desespere, así lo vea en la mesa, no lo coge, pero hay niños que se desesperan y lloran por tener celular. Y comparando, viendo niñitos de su edad, eh, son distintos los razonamientos. Mientras una te dice, te habla, te escucha, te responde, piensa y te dice cosas coherentes, otros niños se quedan mudos. Entonces vamos imagínate, o sea, desde ahí viene, desde pequeñitos, cómo les vamos enseñando. Sí. Fíjate que experimentamos unos hábitos que no son adecuados y bloqueamos definitivamente su interacción, que es uno de los nortes más grandes del autismo, la interacción y la socialización. ¿Qué pasa al yo darle un aparato electrónico? Yo lo desligo de la sociedad, lo desligo de lo que está pasando y el niño se vuelve un autómata en ver un programa todo el tiempo. E inclusive llega un punto que si no termina empieza a ocurrir una crisis. Entonces tenemos que evaluar esto, el componente de lo que me aporta. Y ahora que has dicho algo tan importante, el bloqueo de la hormona del crecimiento, muchísimo más. Aquí tenemos a Miriam 10 que nos dice, a mi hijo lo diagnosticaron a temprana edad, ¿puede consumir magnesio ya siendo un adolescente? Claro, adolescente sí ya le puede dar, de hecho que ya está prácticamente desarrollado, se podría decir, su cerebro, sí como mantenimiento para su organismo, para su sistema digestivo, el magnesio sí le podría, como a todos nosotros, poder consumirlos para que nos ayude a estar más tranquilas, relajadas, disminuir de repente un poco el comportamiento, si en caso ella sintiera que es un poco intenso, ¿no? Hiperactivo, su jovencito hijo, pero que ya tenga algo como que cambios, eh, se podría decir, para a mejora, ya es un poco difícil, ¿no? Pero sí, eso se tiene que trabajar a pequeños, ¿no? O sea, niños menores de 3 años, donde podamos ver cambios, pero así, cambios que sí, ¿no? O sea, hablamos que sí o sí son distintos en realidad, ¿no? Y yo he visto como que también niños que, como te digo, a veces porque las mamás no quieren aceptarlo y bueno, se quedaron y bueno, siguen con una dieta nada más, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, puede darle su magnesio, eso le va a ayudar, ¿no? Si en caso también el jovencito esté con algún tipo de estreñimiento, le va a ayudar un montón. Y también a estar un poco más tranquilo, ¿sí? Exacto. Fíjate que yo estoy indagando acerca más del tema de la nutrición en el autismo y hay unos estudios que hablan de unos alimentos en específico que yo quisiera que más o menos nos dieran una directriz porque en consulta se presentan estas dudas con los padres. Y esos alimentos que te voy a señalar son específicamente el trigo, la avena, la cebada, el centeno, ese tipo de alimentos. Y muchas veces se habla de que no es muy apropiado dárselo a las personas con autismo. ¿Esto simplemente es apropiado o no es muy apropiado? Es lo que te decía, María José, hay estudios de las cuales sí recomiendan quitarles estos alimentos, ya que contienen el gluten, ¿no? El gluten, que es una proteína alergénica, es como si fuera un invasor, un huésped, un virus que altera el sistema inmune, daña la mucosa intestinal, de tal manera que todo se altera, ¿no? Y en la mayoría de niños, se podría decir casi de un 80%, se le tiene que sí retirar el centeno, tanto como el trigo, la avena, no es que lo tenga, ojo, el gluten, pero mucho tiene que ver la relación por el simple hecho de que siempre van o están muy acompañadas por la misma contaminación cruzada y que pueda tener el gluten. En realidad la avena no la tiene, pero sí mucho la relacionan en consigo de mejor quitárselas, ¿no? Quitárselas. Y tanto el gluten, alimentos procesados, que en la mayoría son conservantes para estos alimentos, lo utilizan y es por eso que se evitan también al máximo los pesticidas de las mismas frutas y verduras que utilizamos. También es evitarlos, ¿no? En realidad, en aquellos niños y darles alimentos lo más naturales posibles.
Los más naturales serían lo más ideal para ellos, ¿no? Pero en estos casos hay alimentos ya con alternativas, ¿no? Que se le dicen free gluten o libre de gluten, de las cuales ellos puedan consumirlos. Y hay pan ahora libre de gluten, hay tallarines, pastas. En realidad hay con la quinoa, ¿no? La quinoa les dan como opción, ¿no? En estos casos también algunos como el maíz, que también es otra opción para ellos. Pero casi al 80%, como te digo, sí se les quita, pero va a depender mucho, como te digo, de la evaluación, ¿no? Va a depender mucho de la evaluación, de cómo es que ellos también se desenvuelvan. No a todos les pasa, hay poblaciones que no les pasa lo mismo y, bueno, se les sigue dando, como hay otros que sí se les ha quitado totalmente, ¿no? Ok. Bueno, fíjate, Andy, aquí el tiempo se nos está cortando un poco y yo quería Sí. preguntarte si tú pudiéramos irnos para una segunda parte de este live, porque hay muchas cosas, muchos cabos que todavía faltan hablar. Pudiéramos irnos a una segunda parte para que nos digas, para yo preguntarle a la gente aquí en el público. Sí, es lo justo. Sí, para ahorita mismo. No, 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 ahorita no, Ah, para ya. otra oportunidad. Ya, No, más eso sí. adelante, no más Sí, porque adelante. estamos sobre la hora y estamos, ya, no, sí, Ok, sí, sí, claro. Hay que ver bueno, para la segunda parte, ok. ¿no? Entonces, gente bonita, yo quisiera saber si quisieran la segunda parte, pero yo te voy a hacer aquí unas preguntas que quedaron en el aire. Aquí hay una persona que nos dice Jorgelina, es en realidad para qué sirve la atomexatina para la hiperactividad o para el déficit. ¿Ok? Bueno, nunca la había escuchado. ¿Cómo se llama? Ya te digo, la atomexatina. La atomexatina es una enzima que se les da a las personas con déficit de atención para regularizar lo que es los niveles de ansiedad. ¿Qué Ay, ocurre con esto? Esto tiene que ser totalmente evaluado neurológicamente y tenemos que tomar en consideración de que son sustancias que son delicadas, que no todos los niños lo pueden tomar y que tienen que ser medicados y tiene que ser bien evaluado. Porque, por ejemplo, yo siempre hablo con los padres acerca de las redes y de lo que es el investigar en la computadora. El investigar en la computadora es algo positivo y al mismo tiempo no puede ser algo que yo puedo experimentar. Tengo primero que hablar con un especialista para poder tomar en consideración algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay un basamento científico que me determina si esta enzima puede ser buena para el organismo de esta persona o no puede ser. Ahora, hay una pregunta, yo sé que ya habías hablado de esto, pero esta persona se conectó muy tarde y dice, ella escucha hablar del autismo y el magnesio, que si le podrías repetir cómo se debe consumir. el magnesio es un mineral importante que ayuda a relajar, ayuda a mejorar el metabolismo, ayuda a desintoxicar, ayuda más que todo a sentirte tranquilo, relajado, apaciguar, se podría decir en el caso de los pequeños que estén un poco exaltados. Sí es importante. Hay clases de magnesio, hay cloruro, óxido, citrato de magnesio, hay varios magnesios, gluconato de magnesio, de las cuales tendríamos que ver cuál de esos se podría decir, tipos de magnesios tendríamos que darle a nuestro pequeño. Va a depender mucho del problema gastrointestinal o de cómo, según la evaluación, qué tipo de magnesio se le tendría que dar. Yo di alguno ejemplo con el cloruro de magnesio, si en el caso del pequeño tuviera problemas de estreñimiento, que a veces los tienen, ¿no? Típico niño con condición autista que tenga, ¿no? Problemas de gases, diarreas o constante estreñimiento, es porque el intestino no está bien y es porque hay alimentos alergénicos que están dañando y que no están dejando que el niño suba de peso o que se está con anemia, está con déficit de nutrientes, es porque ese intestino, sabemos que el intestino es prácticamente el órgano donde se absorben casi la mayoría de nutrientes y si que está inflamado, está dañado, no va a poder absorber y por lo tanto los niños bajan de peso, no crecen, se quedan delgados con anemia y todas las enfermedades que hayan. Entonces, ese intestino tiene que
mejorarse, tiene que ver alguna serie de nutrientes. Uno de ellos es la glutamina, por ejemplo. La glutamina es un aminoácido importante que ayuda a reestructurar el intestino, a construirlo, a ponerlo fuerte, y además de ahí se le agregan probióticos para que empiece a amoblar ese intestino y empiece a trabajar mejor, ¿no? Esos son procesos, por ejemplo, de tratamientos para los pequeños cuando tienen estos problemas, y se le tiene que dar tratamientos, ya bien sea con estreñimiento y con diarrea, y cuando ya esté sanito y todo, ya se le va quitando algunos alimentos que ya posiblemente, según la evaluación, Son y irritables. también previa a los exámenes, como te digo, a los análisis de sangre, que también previamente ya haya pasado con el médico especialista, para ir quitándoles, ¿no? Ujú. Para que nuevamente no se inflame. Y ya luego con esto, ya les va, porque es la vitamina D, el omega 3, es el magnesio, es el zinc, son los probióticos, son varias cositas, varios nutrientes que tiene que el niño tenerlo a la mano Exacto. para mejor, ¿no? Ok, saludos a Alejandra So, a Estefanía, a toda esta gente bonita. Hay mucha gente aquí que quiere la segunda parte. Y bueno, nos vamos a la segunda parte. Ahora, Andy, quería yo preguntarte, ¿en qué parte de las redes sociales te podríamos conseguir? Sí, bueno, me encuentran, bueno, en Nutracen en Instagram, también en Facebook como Nutracen, y por el TikTok también. Ahí tengo muchos seguidores. En realidad estoy muy agradecida por los seguidores en el TikTok, porque se ha alcanzado un sinnúmero de seguidores, de pacientes que he conocido a nivel nacional acá en Perú y también mundial. No me creerás que me he ido hasta por Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, por todos lados, que han querido un asesoramiento nutricional, ya sea por sus niños autistas, ya sean por niños con bajo peso, porque vemos muchos niños con desnutrición, niños con talla baja, niños con problemas gastrointestinales que no saben qué es, alguna intolerancia. Entonces hemos podido ayudarlos, ¿no? Ok. Y bueno, me pueden encontrar por TikTok como Ok, Nutracen-Sol. tú podrías escribir ahí en el chat para que la gente le quede fijo y puedan verlo mientras yo voy cerrando el live. Bueno, en el día de hoy se los dije, había una tremenda especialista en la nutrición que nos dio las bases importantes, pero nos quedamos cortos del tiempo y nos vamos a la segunda parte. Tienen que estar pendientes de las historias porque va a pasar un tiempo para poder hacer este live por otros que ya se tienen programados, y yo súper contenta y quiero llegarles este mensaje de mi parte. Todos los esquemas a nivel de los especialistas son necesarios, pero la nutrición de un niño con autismo es súper importante. ¿Por qué? Porque hay componentes orgánicos en él que es necesario vigilar. También es necesario darnos cuenta porque hay una inflexibilidad a nivel conductual y porque hay una irritabilidad a nivel de algunas actitudes que ellos presentan. Tal vez son algunos alimentos o simplemente un estudio que tenemos que hacer de manera más exhaustiva a nivel de lo que son sus intestinos, que pueden estar regularizados de una manera no adecuada con algún alimento que le está haciendo daño. Por tanto, tienen que ir y llamar a Andy, que Andy tiene todas las herramientas maravillosas para poderles darle acerca de la nutrición. Bueno, mi gente bonita, muchísimas gracias, Andy, por estar aquí en este espacio. Nos vemos en otra oportunidad en la segunda parte y bueno, nosotras le estaremos avisando. Un infinito abrazo desde aquí y un gran beso para ti y para todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Cuídate, María José, y para todos también, cuídense, y nos vemos en otra oportunidad en la segunda parte de la alimentación para los niños con autismo. Muchísimas Cuídense. gracias. Los Chao. espero en mis redes a todos. Claro Chao. que sí.